32 minutos pasan de las 9 de la noche. Recibimos a Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, especialista en política económica y en estudios políticos aplicados, profesor de Economía y Sociedad Uruguaya en la Universidad OR y columnista del diario El País. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. También recibimos a Santiago Soto, economista, politólogo, fue director nacional del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia entre el 2015 y el 2020, docente de microeconomía y columnista de La Diaria. Ambos son columnistas. Ambos columnistas en dos diarios distintos. 2017, 2020 estuve en OPP. Muy bien, muy bien, gracias por la aclaración. No. Bueno, recién estábamos hablando con Chaschetti, bueno, lo que han sido las propuestas del presidente, un presupuesto austero, reducción del déficit fiscal, ahorro de 900 millones de dólares y algunos otros temas más que están vinculados, algunos ejes concretos, vivienda, salud y educación, si no me equivoco. Bien, la primera pregunta es, bueno, ¿qué visión tiene cada uno de ustedes de estas definiciones, más allá de lo poco que ha trascendido, aunque ya sé que leyeron, por lo menos arrancaron a leer la exposición? En el celular, ahí un minuto antes. Arrancamos por ti, ¿te parece bien? ¿Cómo no, profe? Recién llegó el presupuesto, estuvimos bichando ahora mientras hablaba Chaschetti. Creo que se puede saber poco del hilado fino de esto. Sí se puede saber a partir de lo que se viene hablando, de lo que ha dicho la ministra de Economía, de lo que ha dicho el presidente. Creo que acá lo principal que tenemos que ver, me parece, es que no puede haber muchas sorpresas en el grueso de lo que viene. A ver, tenemos un gobierno que hizo campaña, ya el presidente de la República desde la interna de su partido, después en octubre y después el compromiso para el país, con lo que llamó primero un shock de austeridad, cuidar la plata de la gente. Se fue cambiando el término que se usaba, pero ¿qué era lo que quería expresar esto? Es que hay un problema de las cuentas públicas muy grande. La trayectoria fiscal del Uruguay está en una trayectoria, vaya la redundancia, insostenible. Esto no quiere decir que va a explotar una bomba, no. Esto lo que quiere decir es que si el déficit fiscal sigue como lo tenemos y no hacemos nada, va a seguir creciendo el déficit, va a seguir creciendo la relación de la deuda sobre el producto y eso potencialmente puede ser muy problemático. Y ante esa problemática, el presidente anunció, voy a hacer un ajuste, como explicaban recién, si esto puede ser por vía de impuestos, por vía del gasto o por vía de impuestos más gasto. El presidente dijo, esto va a ser por vía del gasto. La reducción del déficit fiscal va a ser por la vía de reducción del gasto. Eso creo que es lo que todos tenemos que tener claro, muy anunciado, sin sorpresas, hasta creo que plebiscitado. Era parte de la propuesta, no sé si central, pero muy claramente definida y que está en este presupuesto. Después dentro de eso, obviamente, van a haber prioridades, van a haber lugares donde probablemente va a haber más bajada del gasto, en otros que no lo habrá algún aumento del gasto en algunas cosas, eso es lo que tenemos para ver. Pero creo que lo otro, por lo que se viene desprendiendo en estas semanas, va a ser una baja de gasto bastante descentralizada. Creo que lo que se ha transmitido es que se le invitó a los jerarcas, a los ministros, a las cabezas de cada dependencia del Estado a que revisen el gasto de su dependencia, revisen el presupuesto y no den por bueno cuál es la lógica normal de esto. Lo que venimos gastando se da por bueno y discutimos en qué agregamos gasto. Bueno, en este caso lo que se propone es revisemos todo y esa baja del gasto, revisemos todo y descentralizadamente veamos en qué podemos ahorrar, en qué podemos ser más austeros, en qué podemos bajar un poco el gasto. Creo que son las dos cosas centrales que podemos esperar de este presupuesto. Después podemos comentar alguna otra cosa de lo que venía mirando, que hay alguna cosa de institucionalidad fiscal interesante, pero creo que esas dos cosas son bastante claras. Santiago. A ver, yo coincido con Agustín que el mensaje digamos, de toda la campaña electoral y del gobierno era ir hacia un shock fuerte, digamos, en lo fiscal para la corrección del déficit fiscal, basado en un gran discurso de herencia maldita y de insostenibilidad de las cuentas públicas. Pero pasó algo muy importante en el Uruguay, que creo que la audiencia lo sabe, que es que llegó la pandemia al Uruguay. La pandemia primero golpeó al mundo, una situación económica muy distinta. De hecho, vamos a estar en un año de caída de la actividad que no estaba pronosticada. Si uno lee todos los informes de las consultoras privadas, de los bancos, ¿no? para tomar, digamos, los más imparciales, nadie preveía que en el Uruguay en el año 2020 íbamos a cerrar con una caída del producto, que es lo que efectivamente va a terminar pasando producto de la pandemia. Y yo creo que este mensaje, el primer mensaje que traslada es que el gobierno no acusó recibo de la pandemia en la estrategia que planteó
en la campaña, y yo creo que esa es la principal luz roja. Yo, a diferencia, o para agregar en realidad a lo que decía Agustín, yo creo que el grueso del recorte, digamos, y el grueso del ajuste, que además va a ser muy importante, que ya está siendo muy importante, porque apenas unos días antes de decretar el estado de emergencia sanitaria, se emitió un decreto donde hubo un recorte parejo y generalizado para los ministerios, pero el presupuesto arranca en el artículo 4 o 5, que ahora estaba mirando, recortándole a maestros, profesores, policías, funcionarios públicos, 5% del sueldo en enero, y eso va a tener un impacto y no se lo recupera hasta el final del periodo. O sea que van perdiendo esa plata. ¿Una rebaja? Y va a ser una rebaja, va a ser un aumento por debajo de la inflación, digamos, es una rebaja real del poder de compra del salario. O sea, vamos a estar en una inflación cercana al 10 y va a haber un aumento cercano al 5, más o menos por lo que está ahí establecido. O sea que le mete la mano en el bolsillo a todos los funcionarios públicos, que no son solamente el oficinista, estamos hablando en el grueso de esos funcionarios, insisto, maestros, policías, bomberos, gente, digamos, vinculada a los sectores sociales en medio de la pandemia, a los propios funcionarios de la salud. Y luego eso tiene un efecto de segunda ronda que va a ser muy importante en el ajuste, y que al final, entre el ajuste de salarios y el ajuste de pasividades que viene en segunda ronda, porque cuando bajan los salarios nominales bajan las jubilaciones, y eso, digamos, saca presión sobre las transferencias del gobierno central al BPS. En definitiva, ahí va a haber una parte muy grande del ajuste, y yo creo que lo que deberíamos discutir, y que sería interesante desde el punto de vista económico discutir, es si la estrategia del gobierno del shock que planteó durante la campaña electoral del año pasado es una campaña que, con ollas populares en todos los barrios de la zona metropolitana, con una crisis donde 100.000 personas no saben si van a volver o no a su empleo, y muchos de los que nos están escuchando están en esa situación, me parece que ese podría ser también algo interesante, donde el Parlamento podría también aportar en ese debate. Ahora, ¿cuál es la relación entre la discusión presupuestal y la discusión fiscal? Que recién tú lo mencionabas como que eventualmente si el déficit crecía, tal, iba a ser un problema. ¿Cuál es realmente bien esto? ¿Cómo se ligan y cómo se mide ese problema? Y bueno, la relación ahí es directa, ¿no? Cuando hablamos del tema fiscal no estamos hablando de otra cosa, de lo que ingresa al Estado y lo que gasta el Estado. La relación, la política fiscal es, bueno, lo que el Estado puede, cuando hablamos de política fiscal podemos hablar de impuestos o de gasto público. Bueno, de la parte del gasto, el presidente dijo, impuestos no, la promesa de campaña, yo impuestos no voy a poner, y estamos ante un presupuesto que todo indica que no tiene impuestos. No lo leí todo, pero todo indica que no crea ningún impuesto. Y bueno, entonces lo que te queda es el gasto, y el gasto es el presupuesto. Es el presupuesto para los próximos 5 años. El presupuesto tiene mucho más que el gasto, porque el presupuesto también tiene las proyecciones macroeconómicas. Es como un poco... Inversiones también. ¿Cómo? Inversiones también. Inversiones, lo que se imagina el gobierno para los próximos años, pero obviamente es donde el plan para los próximos 5 años. Entonces es la forma de trabajar sobre el presupuesto. Yo ahí capaz tengo un matiz con una cosa que decía Santiago, que no, de lo poco que puede ver, es claro que hay que va a haber una pérdida salarial el año que viene. Me parece que eso es claro y ya estaba sobrevolando y probablemente va a pasar así. También creo que eso es parte... Que es como ponerle la mano en el bolsillo, digamos, dentro de los gastos, digamos, como un impuesto, en definitiva. Bueno, no es un impuesto, no te veremos todo porque no es un impuesto, pero si queremos ponerlo así lo podemos poner. A través del impuesto inflacionario, digamos. Bueno, justamente, está tocando un tema interesante, Santiago, que es el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario, que es el gasto que hace el gobierno de imprimir billetes, digamos. Cuando imprime y la inflación se come por de compra de los uruguayos, ese es el impuesto inflacionario. Hay una apuesta muy decía el gobierno, que la semana pasada lo anunció la ministra de Economía con el presidente del Banco Central, de apostar a una inflación mucho más baja. Uruguay tiene una inflación alta en cualquier comparación mundial. Claro, no es alta comparándonos con Argentina o Venezuela, pero la inflación de Uruguay está entre el 15% de las inflaciones más altas del mundo. Tenemos una inflación realmente baja para nuestra historia, porque somos una economía muy inflacionaria, pero el mundo realmente la inflación es un problema casi que derrotado. Hay una apuesta también esto de apostar a desindexar los salarios y tener una inflación más alta y, bueno, ajustar los salarios sobre la inflación futura. Creo que la idea, por lo que llega a ver, es que, bueno, no haya pérdida salarial a lo largo del quinquenio. Pero a lo largo del quinquenio que se recuperen el poder de compra. O sea, se pierde en el primer año, en enero, se sigue por debajo de lo que se ganaba cuando, digamos, lo que tuvieron el último ajuste que tuvieron con la administración anterior, con el presupuesto anterior, se sigue siempre por debajo y al final del periodo vuelven al mismo nivel que tenían antes. Lo que perdiste en el medio
no te lo recupera nadie. Insisto, yo creo que, igual no quiero discutir del detalle, yo creo que, por eso vuelvo al concepto de la estrategia. Preguntaban cuál era el vínculo entre lo fiscal y el presupuesto. Hay varios bichos en el financiamiento, digamos, público. En el presupuesto están contenidos dos grandes cosas, que son la administración central y los organismos del 220, que se llaman, que son los organismos que tienen autonomía, Tribunal de Cuentas, la Administración de Educación Pública, la Universidad de la República, digamos, el resto de los organismos que forman parte, digamos, de la administración pública. Ahí se definen las partidas para todos estos bichos, por decir de alguna manera, se define cuánta plata se le otorga, se define también la asistencia a la seguridad social, que es una partida que es no limitativa, que luego se ajusta para poder financiar. Entonces hay otra discusión importante sobre cuánto se gasta, que va a estar en el debate de seguridad social, que fue incluida en la ley de urgente consideración, que no está en la discusión de este presupuesto, pero va a estar por delante. O también indirectamente se afecta esa partida porque si bajan los salarios públicos, insisto, y las pautas del sector privado también son de rebaja del salario en el sector privado, o sea, la combinatoria probablemente esté dando de que los jubilados van a tener un ajuste sensiblemente inferior a la jubilación en el año siguiente, o sea, van a perder poder de compra. Y al final, digamos, bueno, y luego están las empresas públicas que van por un presupuesto que no va al Parlamento, que eso va por decreto, es un decreto que firma el Poder Ejecutivo. El déficit fiscal al final del día son las transferencias de estas partidas no limitativas, o sea, de cuánto requiere de asistencia a la seguridad social, incluye cuánto se define en el presupuesto de plata para ministerios y para entes autónomos. Obviamente entra el saldo de caja de las empresas públicas que van en los presupuestos que se hacen por decreto, y después otras partidas como por ejemplo los intereses de la deuda, que son un tema que era muy importante. En 2005, cuando empezó el Frente Amplio, para tener una idea, eran 20% del presupuesto, se iba en pagarle la cuota a la tarjeta de crédito, por decir de alguna manera, que eran los intereses, o sea, 2 de cada 10 pesos, era más que lo que se dedicaba a educación, y en el último año estábamos hablando cerca de 10% de los gastos de la administración presupuestaria. ¿Cuál sería el riesgo de mantener un déficit fiscal alto si eso me permite tener mayor margen de maniobra para poder contemplar otras áreas de urgencia que están siendo castigadas por la pandemia, por ejemplo? Es una excelente pregunta porque es lo que, para el sentido común, digo, si más o menos venimos bien, creo que acá hay que separar. Esto es un presupuesto quinquenal, ¿no? Y la pandemia es una situación ahora que estamos viviendo, que Uruguay la está atravesando claramente una caída inesperada, pero excepcionalmente bien en cualquier comparación. Y el presupuesto es para todo el quinquenio. En eso creo que hay que separar los tantos. El problema del déficit fiscal es su eventual insostenibilidad. Claro, mientras me presta el mundo, mientras las tasas de interés están bajas, por ejemplo, hoy el mundo tiene una situación de dinero muy barato. ¿Qué es el dinero barato? Que las tasas de interés están muy bajas. Uruguay tiene acceso al crédito, tiene una reputación que le permite salir, buscar, conseguir plata. Mientras eso funciona, uno dirá, me puedo seguir endeudando. Ahora aparece ahí el tema del ratio deuda-producto, que había bajado mucho desde el 2012, en los primeros años de Frente Amplio había bajado mucho. De 75 a 50 puntos del producto, más o menos. Había bajado más de 50, ¿no? A más, y empezó a subir. A 40 y algo. Vos decís la deuda neta, la deuda bruta está en casi 70. La relevante, la neta. Lo importante, depende para qué, no necesariamente lo relevante neta. Me gusta que se peleen. O sea, de cosas que no entiendo lo que están diciendo, bueno, pero me gusta. Es como... Pero creo que lo que es preocupante, y acá quiero contar la pregunta, es la trayectoria. Acá una comparación que puede resultar traer a los pelos, pero creo que no lo es. El gobierno de Macri en Argentina, Macri gana, había un déficit fiscal enorme y él confía en que Argentina va a crecer. Y apuesta a lo que se llama el gradualismo, que en realidad no llegó nunca ni a gradualismo. El déficit fiscal no bajó significativamente, pero él creía que porque había cambiado el signo, porque él había sido empresario, Argentina iba a crecer y fue apostando. El mundo le prestó plata 1 año, 2 años. En 2017 subió la tasa de interés internacional, el mundo le dejó de prestar plata y salió corriendo el Fondo Monetario para evitar hacer un ajuste más grave y que hizo. Hizo un ajuste muy grande con el Fondo Monetario que si no hubiera tenido la asistencia del fondo hubiera sido más grande. Entonces, ¿cuál es el problema del déficit fiscal? Es que si el viento cambia y la deuda sigue creciendo y el viento cambia, mañana en 1, en 2, 3 años estamos en una trayectoria claramente insostenible. La deuda va a seguir subiendo si no hacemos nada. Entonces acá hay que, o se suben impuestos, o se baja el gasto, o se confía de que el crecimiento exceda brutalmente el déficit, que para los niveles de déficit que tenemos hoy en día, hoy se conoció el dato,
5.9. 5.9. 5.9, el año va a terminar en 6.5. Eso es muy alto en cualquier comparación. Los últimos 30 y algo de años es el déficit más alto que tiene Uruguay. Pero es un No, año no tan especial, así, ¿no? exacto, no tan Pero así cuando uno compara regionalmente. El año Sí, pasado, yo tengo un sin par de coronavirus, puntualizaciones. ya Claro. era el déficit fiscal en los últimos 30 años. Recién Daniel Giachetti decía, bueno, esto, el gobierno de la Calle Herrera inició, en ese caso, con un ajuste fiscal de gastos de impuestos. Hizo las dos cosas. Sí. Claro, ese gobierno tuvo un déficit, hay que irse hasta ahí para encontrar un déficit como el que había, de acuerdo, no este año, el año pasado. Sí, una situación muy distinta. Yo creo que la prueba del 9 de la discusión respecto a la rapidez del shock, digamos, del ajuste fiscal fue la pandemia. Nosotros discutíamos el año pasado, se discutió en el país, que el punto en el que estaba Uruguay con su déficit fiscal era absolutamente, lo hacía que necesitábamos un ajuste brutal rápidamente para volver a crecer y para salir del lugar que estábamos. Sin embargo, llega la pandemia y Uruguay no solamente no tiene que corregir el déficit fiscal este año, sino que, como bien decía Agustín, lo aumentamos y lo aumentamos de forma más importante. Es probable que se hubiera ganado la otra opción política que estaba, se hubiera aumentado incluso un poco más, hubiera habido, hay margen de espalda financiera, Uruguay tenía espalda financiera para avanzar. Eso es muy distinto a otras situaciones que tuvimos en el país en otro momento. En 2002, 2003, nosotros tuvimos que hacer un ajuste brutal del déficit fiscal con pobreza del 40%. Nosotros llegamos a la pandemia con un nivel de espalda financiera donde, para tener una idea, Uruguay de deuda en 2019, deuda neta que emitió 1.500 millones de dólares, y este año las proyecciones de este gobierno están por arriba de los 2.500 millones de dólares y aumentando. O sea, Uruguay tenía espalda para poder aumentar casi 2 años de endeudamiento que tuvo el año pasado en un solo año para hacer frente a los desafíos de la pandemia. Yo creo que esa es la prueba del 9, de que la estrategia gradualista, y primero que la situación no era tan grave en términos fiscales como se creía, que Uruguay tenía espalda financiera para poder hacer una corrección de corto plazo, y hoy en el mundo está bien, Uruguay, para la historia de Uruguay el déficit actual es alto, yo creo que Uruguay requiere una corrección del déficit fiscal en el mediano plazo, pero yo creo que en un presupuesto que el propio gobierno dice que el año que viene vamos a estar llegando a los niveles de PBI que teníamos en 2019, y sin embargo está planteando que los salarios no pueden recuperar el valor que tienen hasta el final, digamos, del periodo, me parece que teníamos espalda para dar cuenta más de la realidad que está viviendo la gente, e incorporarla a la estrategia económica del gobierno y tener una situación mejor. Pues yo, insisto, creo que es muy importante tener una buena política económica para efectivamente corregir, sí, el problema del déficit fiscal en el mediano plazo, pero al mismo tiempo resolver, digamos, un conjunto de problemas, algunos que ya existían y otros que están muy agravados por la situación de la pandemia. Un par de preguntas para los dos que tienen que ver con el ahorro, que es la palabra que el gobierno, vamos a usar ahorro y no recorte. ¿Realmente cuánto se puede ahorrar con esto que Alfie dijo como gastos superficiales o superfluos, sin que empiecen a sentirse zonas grises en el Estado? Por ejemplo, se va la no renovación de vacantes, el 3x1, la baja en contratos de la Administración Central en un 60%. Y, Javier Daedo ya dijo que, por lo menos desde su punto de vista, el ahorro de los 900 millones de dólares sin impuestos es imposible de hacer. El gobierno sostiene que sí, que lo va a lograr. ¿Cómo ven ustedes esta manera de ahorrar, digamos? A ver, yo insisto, creo que la estrategia de reducción del déficit fiscal de este gobierno va grande por el lado de salarios públicos y jubilaciones. Te puedo hacer una pregunta, ¿qué volumen del presupuesto llevan los salarios? Aproximadamente, no sé si lo tienen. Depende mucho de cada una, digamos, por ejemplo, para tener una idea, en ANEP estamos hablando más del 87%, en la UDELAR estamos hablando cerca del 90%, o sea, depende cada uno de los organismos, hay organismos que son muy... El Ministerio de Transporte no, en el Ministerio de Transporte Claro. es muy poco porque la invierte obra, 400 millones de dólares por año y entonces, el porcentaje de personal que tiene es muy bajo respecto a las partidas que tiene de inversión, pero depende, digamos, de cada uno de los organismos. Pero el recorte, yo creo que ese es otro de los corazones importantes creo que una estrategia que Uruguay ya la transitó en su momento y que no es... Que ahorrar en un momento o recortar de esa manera que plantea el gobierno no genera eficiencia, sino que genera problemas de eficiencia en el mediano plazo.
que es el problema de puesta a punto que Uruguay tuvo que hacer a partir de 2005, muchas capacidades. Teníamos generaciones enteras de funcionarios que habían desaparecido, se habían ido los mejores, teníamos problemas, digamos, de funcionamientos muy básicos en muchos de los lugares, muy básicos, que no lográbamos tener una partida mínima de funcionamiento que había quedado, y que eso en definitiva acumulado en el tiempo. Hablamos de horas docentes, a cuadrilla de la UTE, a cualquier cosa que involucre personal en el Estado. Sí, no solo lo del personal, sino también los recortes de los gastos, porque cuando uno hace un recorte duro y parejo para todos, como es el decreto en las partidas de gasto de inversiones, las decisiones que se toman para poder recortar rápido no siempre son las más inteligentes, son las que se pueden hacer más rápido, y a veces los esfuerzos, hoy Mijail Borjar, que fue el director de la unidad de presupuesto, en una entrevista en la Diaria Economía, decía que la eficiencia es un esfuerzo de mediano y largo plazo que requiere, digamos, no se decreta que reduciendo el 80% ese ahorro es ahorro y mejora de eficiencia, sino vamos a verlo como lo vimos en Uruguay durante mucho tiempo cuando se aplicaron estas cosas, porque no tiene nada de novedosa esa estrategia para Uruguay. Lo que genera en el largo plazo es un costo adicional de ineficiencias que se van sumando durante el tiempo y que al final terminan con un desmantelamiento de muchas áreas muy importantes del gobierno. Por lo menos eso creo que fue la experiencia de Uruguay y el riesgo de lo que puede suponer si no se relajan algunas de estas. Bueno, pero eso se llama achicar el Estado también, ¿no es algo de lo que propone el gobierno? No está planteado así, y es una de las dudas, ¿no? Si no está planteado cerrar dependencias del Estado, sino baja el gasto, esta austeridad descentralizada, de pedirle a cada jerarca que vea. A ver, creo que la pregunta que tuve muy bien ayer, Diego, es ¿cuán significativo es? Y creo que eso es lo que vamos a ver ahora con este presupuesto cuando le podamos entrar. Pero que, como vos y yo en mi casa, cuando tenemos un par de años de holgura, donde no hay restricciones, vamos aumentando el gasto y generamos gorduras, como una empresa privada, esto no es solo el Estado, creo que eso es claro. Creo que es claro, cuando uno mira algunas de las notas de prensa que han salido, que había lugares donde claramente el Estado había que golpearle la puerta y decir, muchachos, la sociedad está pasando mal, porque lo que nos olvidamos acá es que esa gente que realmente la está pasando mal, que es mucha en Uruguay, que realmente la está pasando mal, no son los funcionarios públicos que le van a ajustar 4% por debajo el salario. La gente que realmente le está pasando mal son los desempleados, que ese ajuste viene hace 5 años, ¿no? En los últimos 5 años es verdad que no hubo ajuste público, pero sí hubo ajuste privado. O sea, 60.000 personas perdieron su trabajo y desde el 2017 para acá hubo una suba muy pequeñita de la pobreza, pero hubo. Y del ingreso de los hogares más clara que de la pobreza. Muy chica, pero muy significativa. Y si uno mira el periodo, muy significativa tiene que elegir el dato más raro. En términos de, claro, no. Pero hasta el 2014 creció el salario, creció el empleo, bajó la pobreza. Está fuera de discusión eso. Yo creo que lo que pasó en 2015 para acá fue sustancialmente distinto de lo que pasó hasta el 2014. Y a partir de 2017, uno ve un cambio de tendencia clara en temas como ingreso de los hogares, que empezó a bajar, y suba la pobreza muy leve, pero muy significativa desde el punto de vista del cambio de tendencia. Tenemos dos miradas bien diferentes, pero no, muy interesante además porque antes de empezar el programa hablábamos que son de la misma generación y del mismo año. Sí, nos cruzamos facultad y todo. Esto venimos discutiendo desde hace tiempo. Yo tengo un par más Igual, de cualquier manera, una para cada uno. Es decir, tú pareces como que pesimista, como que el presupuesto realmente resuelva los problemas que vamos a enfrentar hacia el futuro, y tú pareces optimista. No, por eso yo se los pregunto. Sí, la respuesta es sí, yo soy pesimista. Creo que con esta estrategia económica vamos a ver que va a mejorar probablemente el dato de producto, vamos a ver los indicadores gruesos, como nos pasó durante muchos años. ¿Qué es el dato de producto? El PBI, el crecimiento del PBI. Uno va a mirar el 4%. Va a decir, el año que viene va a ser las proyecciones, el Uruguay creció, pero en términos de desempleo, de ingreso de los hogares y de ajuste, porque acá no creo que la contraposición entre los públicos y los privados es una falsa oposición. O sea, porque en una economía, sé que es algo, capaz que es algo difícil de explicar, pero hay algo que el Premio Nobel de Economía Paul Krugman siempre pone como ejemplo. En una economía, a diferencia de una familia, mi gasto es tu ingreso. O sea, si yo gasto como sector público y lo gasto, ¿dónde? En el sector privado, y es el ingreso del sector privado. O sea, la economía es muy distinta a un hogar. Porque en general en el hogar uno no le compra a su pareja las cosas. Sí, pero se viven haciendo esos paralelismos. O sea, si yo gano 30, tengo que gastar 30. Por eso tenés que ajustar. Es siempre la retórica de la austeridad, siempre viene por ese lado, pero no es el momento.
no es el momento. En el momento de pandemia, con más de 100.000 nuevos pobres, quiero ver la pobreza infantil. Creo que la pobreza infantil debe estar cerca del 35-40% en el Uruguay de hoy, cuando sepamos los datos de lo que es la pobreza en los niños hoy. ¿Dónde están los niños en el presupuesto? ¿Dónde están efectivamente, digamos, la estrategia para mitigar, para apoyar, digamos, de forma más sostenida la reactivación? No del dato del producto, que el dato del PBI va a andar bien el año que viene, sino los datos de efectivamente mejora de los ingresos de los hogares, de la actividad económica, de los ingresos del sector privado, que también los mueve justamente la inversión pública, los mueve también el resto. Insisto en la clave de una estrategia económica más gradual de reducción del déficit fiscal. Ya era en 2019 razonable, viable. Lo mostró de que este año pudimos casi duplicar o no sabemos cuánto, pero va a aumentar de forma muy importante el financiamiento internacional que vamos a tomar este año. Con más razón ahora que sabemos que es de esa manera y que el mundo además presta tasas bajas y además todos los países tienen 10 puntos del PBI de déficit fiscal. O sea, Uruguay va a ser el mejor de la clase con 6,5 si termina. O sea, vamos a estar en niveles de déficit fiscal muy, muy alto durante este año. Uruguay tenía más espalda todavía, más prueba a nuestro favor de que había que ayudar más a la gente con una estrategia más gradual hacia el mediano plazo. Agustín. Yo comparto con Santiago de que no hay una contraposición público contra privado y al revés, los países que funcionan, que prosperan adelante tienen un sector público fuerte y cumpliendo su rol, y un sector privado pujante que en general lidera la creación de riqueza, pero no son contradictorios y esa posición yo no la compro. Sí creo que eso que dice el Krugman obviamente tiene límites y si no tuviera límites, Argentina le estaría yendo bárbaro. Obviamente el gastar por encima de tus posibilidades. Es verdad que en el corto plazo, acá entra el tema de keynesianismo o teorías más clásicas, sin entrar en eso, en algunos contextos... No es muy keynesiano este ajuste, digamos, en esta fase. En algunos contextos puede ayudar, pero como regla general es insostenible. Menos keynesiano, tampoco es nada keynesiano en la bonanza económica para poder gastar ahora. Merkel, que ahora se cita cómo aumentó el gasto, bajó impuestos, viene generando superávits, no déficit bajo, superávits los últimos 7 años. Y ahora, claro, es un despliegue fiscal fantástico después de que hace 2 años era la asesina de la austeridad y le decían... Entonces, cuando hablan de políticas anticíclicas, keynesianas, en general se tienen que hacer las dos fases. Entonces, en los últimos 15 años creo que hubieron las dos cosas, porque hasta mitad del gobierno de Mujica la política fiscal era había aumentado el gasto razonablemente, a mi juicio. Sí. Claramente el tramo final del gobierno de Mujica y en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno no le vuelve a aumentar nunca más los puntos al déficit fiscal y no es que había una estrategia de baja del déficit gradual. El déficit fiscal no estaba bajando en este país. Y esta baja de déficit, según lo que está pronosticado acá, no es 6,5 el año que viene, que vuelva a un nivel parecido al del año pasado y que al final del periodo esté en algo así como 2,5 de déficit. No prevé grandes superávit. O sea, no es que acá se plantea que el año que viene tenemos que tener 3 puntos de superávit, ni mucho menos. A ver. Me tengo que ir. Sí. Cortita, una frase. No, la seguimos en un café acá. La seguimos en el café, pero... En un café acá la gente, o sea. No, a ver, son claramente visiones. Obviamente este gobierno tiene una estrategia planteada para la situación. Yo estoy convencido de que le va a hacer más daño a la economía de la gente, del hogar, de las personas, con esta estrategia. Y bueno, veremos los resultados y por los frutos los conoceremos también en el futuro. Igual Chasquetti nos dijo que se puede cambiar, que las rendiciones de cuentas podemos ir cambiando, así que vamos a preguntarle. Ahora vuelve Chasquetti. Santiago, muchísimas gracias por haber venido. Agustín también, a los dos. Fue muy grato escucharlos debatir y nosotros aprendimos, ¿no? Sí, una linda clase. Llegó a casa dentro de 5 años los llamamos a ver quién ganó. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya seguimos, ya se nos viene Daniel Chasquetti para hacer una síntesis de lo que fue este intercambio de opiniones.